Hola, ¿qué tal? Te invito a conocer el examen Acreditabach, aplicado por Ceneval, el Centro Nacional de Evaluaciones. Este es un examen muy sencillo que puedes presentarlo en la capital de tu estado directamente, resolverlo y así recibir tu certificado de bachillerato con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. Es un examen muy sencillo que solo aborda 5 áreas de bachillerato general: matemáticas, ciencias sociales, ciencias experimentales, humanidades y comunicación. Es un examen general de competencias disciplinares básicas, por lo tanto es un examen demasiado sencillo que se enfoca en las habilidades y competencias. Conócelo y conócenos en www.humanitectupreponline.com. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos de nuevo a Visionarte. Y bueno, pues a comentarles un poquito más, a contarles un poco más de cosas de la historia. Y bueno, pues el tema de hoy que les quiero compartir, pues es el tema del Camino de Santiago, un poquito relacionado con un poquito lo que envuelve esta figura, pues el camino tan importante, ¿no? Del norte de España. Y bueno, pues que ya este camino tiene casi, podríamos decir con certeza, ¿no? Casi 1000 años de, pues que se va realizando este trayecto, esta peregrinación. Y bueno, pues el tema que hoy escogí no es por así aleatoriamente escoger un tema cualquiera, sino me gustó hablarles hoy sobre este tema porque, bueno, pues este año que estamos comenzando, el 2021, es año jacobeo. El año jacobeo, bueno, pues es cuando es un año jubilar, es un año en que, bueno, la fiesta de Santiago de Compostela, o Santiago el Mayor, que es el 25 de julio, cae en domingo. Entonces, siempre que cae esta festividad en domingo, bueno, pues se celebra año jacobeo. Y bueno, el año jacobeo fue el primer año jacobeo, fue en el año 1122, cuando el Papa Calixto II, pues bueno, dijo que dio una bula en que, bueno, pues todo el que hiciera el Camino de Santiago en peregrinación, pues bueno, obtendría pues indulgencias, perdón de pecados, también remisión de culpas, porque bueno, pues algunos de los peregrinos no iban por voluntad propia, iban incluso condenados por un juez a hacer este camino, ¿no? Y bueno, pues lo escogí porque también el Camino de Santiago en el norte de España y en Europa va a ser un camino no solamente a nivel espiritual, sino también va a ser un camino por donde va a llegar influencias pues tanto arquitectónicas, tanto pictóricas, escultóricas, de nuevas técnicas, e incluso también de conocimiento científico de aquella época. Y bueno, pues es un camino que bueno, ha abierto las puertas a toda Europa pues en la Edad Media. Y de ahí yo me quiero agarrar también para próximos programas, poder hablarles pues de qué es el románico, qué es el gótico, qué es el renacentista y el barroco. Y bueno, con el barroco pues ya también podríamos hablar un poquito de las edificaciones coloniales pues que tenemos aquí en México, ¿no? Bueno, pues en cuanto a esto, pues sería un poco la introducción de que por qué quiero hablar sobre esto, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar, como siempre les digo, por el principio, conociendo un poco la figura de quién es Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, bueno, pues es uno de los 12 discípulos, ya después de la crucifixión de Jesús, que muere. Bueno, pues los 12 apóstoles se dispersan por todo el territorio conocido, ¿no? Desde Oriente, pues hasta lo que sería Finisterre, que está en España, muy cerquita de Santiago, y bueno, pues que en aquella época se conocía como el final de la Tierra, no había nada más. Acuérdense de que los antiguos pensaban que, bueno, la Tierra era plana, y bueno, pues al llegar a Finisterre, pues había un poquito de mar, que es el Atlántico, y bueno, pues ahí se terminaría el mundo, ¿no? Y bueno, pues este discípulo, Santiago, sus padres eran Zebedeo y Salomé. Él nació en Betsaida, en Galilea, en el norte de Palestina.
Y bueno, pues fue uno de los primeros discípulos que pues Jesús eligió. Él era, Santiago era hermano de Juan, como que ya hemos hablado de él en el programa anterior. Y bueno, pues es uno de los tres apóstoles más importantes, está en momentos cruciales de la vida de Jesús, como bueno, pues es la oración en el huerto antes de ser crucificado, como puede ser también en las primeras manifestaciones después de la resurrección, las primeras apariciones de Jesús. Santiago se cuenta que, bueno, pues después de que ya hay una fiesta que se llama Pentecostés, en la que, bueno, pues los apóstoles deciden ir a predicar lo que pues se les había enseñado por toda la tierra. Y bueno, pues hay una tradición que dice que Santiago, pues él se embarcó y llegó hasta las costas de Hispania, que era una provincia romana, y llega Santiago, algunos dicen que llega a lo que sería Betis, que es el sur de España, lo que es actualmente Andalucía. Otros dicen que llegó a Cartagonova, que bueno, actualmente sería Cartagena, una de las ciudades más antiguas de España. Y otros dicen que llegó a Tarragona, a Tarraco. Pero lo más, podemos decir que lo más fidedigno es que Santiago seguramente llegó a las costas de Cartagonova, Cartagena. En Cartagena, bueno, pues hay una parte que se ha descubierto gracias a los arqueólogos. Bueno, pues tenemos al lado de lo que sería el teatro, del teatro romano de Cartagena, está la catedral. Es considerada como la catedral de Cartagena, como la primada, ¿no? Que fue fundada por Santiago el Mayor. Bueno, pues llega él a Cartagena, vamos a poner que llega a Cartagena, y allí él, bueno, pues empieza a predicar y elige a siete personas, a 7 hombres, y bueno, pues él, como tradición apostólica, pues va con estos 7 hombres a Roma. Pedro los ordena como obispos y regresan a España. Santiago, pues ya en su regreso, ahora sí nos tenemos que centrar en el norte de España. Obviamente, pues se supone que iría caminando Santiago a Roma, y bueno, pues lo más factible es que pues cruzaran los Pirineos, llegaran a Francia y luego llegaran a Roma. Y bueno, pues luego de regreso, pues ya seguramente empieza lo que sería la predicación más a fondo. Y hay un hecho importante en el año 40, cuando llega Santiago el Mayor, llega a lo que sería César Augusta, que sería Zaragoza actualmente. Bueno, pues hay un hecho que no se puede deslindar de todo lo que es lo jacobeo, lo que tiene que ver referencia a Santiago, que bueno, pues es la primera aparición mariana en carne mortal. La Virgen, estando en Jerusalén, pues tiene esta especie de bilocación, y bueno, pues aún estando viva, la Virgen se le aparece a Santiago en Zaragoza, junto al Ebro, y bueno, pues sobre un pilar, ¿no? Un pilar de jaspe que todavía se puede apreciar en la Basílica del Pilar. Y bueno, pues ahí un poquito la Virgen le da ánimos a Santiago para seguir predicando, ¿no? Otro hecho importante es que, bueno, los 2 discípulos que siempre seguían a Santiago era Anastasio y Teodoro, y bueno, pues ellos también seguramente pues recibieron esta visita de la Virgen. Va pasando el tiempo de la predicación y bueno, pues llega el momento en que pues la Virgen María ve el final de su vida, lo que tenemos que llamar dormición, porque bueno, pues según los estudiosos y los dogmas y todo esto, pues dicen que la Virgen no murió. Entonces, pues bueno, ella tiene la ilusión de, bueno, pues de ver a los 12 discípulos, que son como sus hijos, antes de ella pues partir de este mundo. Y entonces, bueno, pues se le es concedido, y todos los apóstoles,
por ejemplo, Tomás estaba en la India, Pedro estaba en Roma, Santiago estaba en España. Bueno, pues los 12 se reúnen en Jerusalén. En Jerusalén, bueno, pues están ahí pues para conceder este deseo a la Virgen antes de que se vaya. Y el primer discípulo martirizado es Santiago el Mayor, el que viene de España. Y bueno, pues lo que hace en el reinado de Herodes Agripa, pues bueno, lo que pues le sucede es que lo decapitan, ¿no? Le cortan la cabeza y muere ahí en Jerusalén. Y bueno, lo acompañaba, como habíamos dicho, sus discípulos de Santiago, Anastasio y Teodoro. Y por la noche, un poquito a escondidas, aquí viene lo mítico, ¿no? Lo milagroso, lo que está dentro de un poco lo que no podemos alcanzar a comprender. Pues bueno, en la noche estos dos discípulos de Santiago agarran el cuerpo a escondidas, el cuerpo y la cabeza, y cuenta la tradición de que bueno, pues se embarcan en una piedra, ¿no? Las piedras pues obviamente se hunden, pero bueno, cuenta la tradición de que esta piedra flotó y cruzaron todo el Mediterráneo y llegaron hasta las costas de Iria Flavia, que actualmente pues sería lo que es Padrón, en el norte de España, en Galicia. Llegan hasta allá, en esta barca de piedra, y bueno, pues desembarcan allí, y la piedra donde estaba, donde navegaron con el cuerpo de Santiago, se convierte pues milagrosamente en su sarcófago, un sarcófago de mármol. En Iria Flavia, pues resulta de que, bueno, pues estaban los romanos y había una medio reyezuela, ¿no? Suena un poco feo, pero bueno, pues que se llamaba Lupa. Y bueno, pues ahí Anastasio y Teodoro le piden a esta reina poder enterrar el cuerpo de Santiago por allá, un lugar que tuviera, ¿no? Y bueno, pues ella era un poco canija, la reina Lupa, no se lo creyó. Y lo primero que hizo fue avisar a los romanos de que habían llegado ahí unos cristianos y que, bueno, pues por edicto, pues tenían que ser pues aniquilados, ¿no? Martirizados. Y bueno, pues lo que pasa es que pues ellos huyeron con el cuerpo, pero pues ellos eran un poco cabezones, Anastasio y Teodoro. Después de que se calman un poco las aguas, vuelven otra vez con Lupa y le dicen pues lo mismo, ¿no? Que les dé un lugar para poder enterrar el cuerpo de Santiago. Y lo que hace esta reina, pues dice, bueno, pues vale, ¿no? Les da un carro, les da un par de bueyes, pero resulta de que estos bueyes que iban a cargar el cuerpo, el sarcófago de piedra, eran toros bravos. Y bueno, pues ella pensaba que no iban a lograr su cometido. Y bueno, pues cuál fue su sorpresa de que vio que los bueyes, que los toros se amansaron y llegaron hasta lo que actualmente se conoce como Santiago de Compostela. Llegan allá y pues allá en Santiago de Compostela había un castro romano y había también un castro celta. Y bueno, pues ahorita, después de esta pequeña pausa, les contaré qué es lo que pasó. Aquí, en nuestro centro de capacitación, tienes dos modalidades que juntas son un complemento para la aprobación de tu examen. Una de ellas es una plataforma virtual que está habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que te puedas preparar completamente en tus tiempos libres. Adicionalmente, hay clases en vivo que son en plataformas como Facebook, como YouTube, como Instagram, para que puedas tomar clases en tiempo real con personal asistido. De igual forma, contamos con canales de televisión en línea para que así puedas prepararte y enriquecer tu acervo cultural para el tema de la capacitación. Eres bienvenido y puedes prepararte solo durante 4 meses en Humanitec, tu prepa online.
Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Raúl Magaña y te invito a ver la programación en vivo de Conéctate en Línea a través de su página de Facebook, Conéctate en Línea. También lo encuentras como @Conecta en Línea. Así de sencillo, Conéctate en Línea, conéctate con nosotros y ve la programación en vivo martes y miércoles con repeticiones jueves, viernes, sábado y domingo o en el internet y la magia del internet a la hora que tú quieras. Ven con nosotros, checa la programación y conéctate en línea. Bueno, pues continuamos un poquito con ese tema así un poco místico, un poco, pues sí, está dentro del mito, ¿no? Pero luego les voy a decir que, bueno, pues está casi confirmado que sí puede ser el cuerpo de Santiago, ¿no? Bueno, pues nos habíamos quedado en que, bueno, ya llegan a Compostela, que no se llamaba así, obviamente, y les estaba explicando de que había un castro romano y había un castro también, así se llaman, celta. Bueno, pues en el castro romano llega el cuerpo de Santiago y lo entierran en la tumba que casualmente, pues ya después de todo lo que había pasado, esta reina, ¿no? Lupa le da este mausoleo y bueno, pues ahí entierran a Santiago, ¿no? Y bueno, también están ahí enterrados, ya posteriormente, pues enterrarían a sus dos discípulos de Santiago, a San Teodoro y Anastasio. Y bueno, pues si vemos la segunda imagen, ahí sería como los enterraron, ¿no? Era una tumba de 2 pisos y en la parte inferior, bueno, pues enterraron el sarcófago de Santiago, ahí lo ven claramente, que es el blanco, y en unos sarcófagos menos, o unas tumbas menos elaboradas, pues entierran a estos dos santos, ¿no? Ahí vemos cómo sería, ¿no? En 2 partes. Obviamente, ahí vemos cómo se va elaborando un poquito pues la construcción de lo que actualmente es la catedral. Si vemos bien, pues obviamente la parte inferior sería lo que sería el mausoleo, donde, bueno, pues Lupa enterró a Santiago de Compostela. Pero obviamente, posteriormente, pues ya vemos en la parte superior, pues vemos ya un ara de un altar, donde, bueno, pues los primeros cristianos ya estaban identificando que ahí había pues los restos de una persona importante, ¿no? Las reliquias de Santiago Compostela. Ya en el siglo van pasando los años y bueno, pues cubren este mausoleo, ¿no? Con un túmulo de tierra y empieza pues a crecer vegetación y se pierde la memoria de que ahí estaba enterrado Santiago el Mayor hasta el siglo III. Entonces, en el siglo III, pues ya empiezan un poquito a despejar pues las malezas, los árboles y todo esto, y empiezan, pues bueno, a identificarse las construcciones. Y en el año 813, un ermitaño que se llamaba Pelayo, pues ve cómo pues una noche estaba haciendo ayuno y meditando y todo esto lo que hacían los ermitaños, vio unas estrellas que pues se movían en el cielo, ¿no? Y que se posaban en un lugar en concreto, en el castro romano. Y bueno, pues él identificó esto como una señal de que algo había ahí. Y bueno, pues fue con el obispo Teodomiro, que es el obispo que estaba en Iria Flavia, y pues le comenta de que, bueno, pues vio una señal en el cielo y que, bueno, pues ahí podía pasar algo, ¿no? Entonces el obispo Teodomiro le hace caso, van, escarban y encuentran en el lugar donde había indicado las estrellas, encuentran, bueno, pues el mausoleo de Santiago el Mayor, ¿no? Junto con sus 2 discípulos. Entonces ahí se quedó el topónimo, ¿no? Santiago, pues es Santiago de Compostela, bueno, Santiago, y Compostela significa el campo de la estrella, ¿no? Pues en referencia a que, bueno, pues fueron estas estrellas en el año 813 que indicaron el lugar, ¿no?
Actualmente, pues bueno, pues esta es lo que se puede observar en la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela. Ahí dentro, bueno, pues están los restos del apóstol. Son 85 fragmentos de hueso que están en esa arca de plata y bueno, pues que se pueden visitar sin ningún problema. El cuerpo de Santiago ha sufrido pues varias vicisitudes, ¿no?, en la historia. En el siglo XVI, pues bueno, llegan unos piratas, pues que está cerca de la costa, llegan unos piratas y bueno, lo que deciden es esconder el cuerpo de Santiago de Compostela y bueno, pues se pierde el rastro. Se pierde el rastro pues prácticamente casi pues del siglo XVI hasta el siglo XIX. O sea, son 300 años más o menos. Se pierde el rastro de Santiago de Compostela. Y bueno, pues en el siglo XVIII lo que hacen es, bueno, pues hacer una excavación. En el siglo XIX hacen una excavación en la catedral. Bueno, pues encuentran una necrópolis, pero no encuentran el cuerpo de Santiago. Y bueno, pues ahí encontraron unos documentos que indicaban el lugar donde había sido ocultado el cuerpo de Santiago. Entonces, detrás de lo que es el retablo, el altar mayor, que luego lo veremos, bueno, pues ahí encuentran lo que quedaba, los restos de Santiago de Compostela, casi con 30 metros de tierra arriba, y bueno, pues los vuelven a rescatar y pues ya los depositan en esta arqueta. ¿Por qué podemos decir que, bueno, pues porque hay otros que niegan que ese es el cuerpo? Pero hay una prueba bastante fidedigna, que bueno, pues hay una reliquia de Santiago de Compostela en Pistoia, que está en Italia, y cuando encuentran estos restos deciden llevar esta pieza de hueso y analizar los huesos que encontraron en Santiago de Compostela, y se dan cuenta de que bueno, el pedazo que está allá en Italia correspondía con una parte de la mandíbula que a causa de la decapitación, bueno, pues se rompe, y pues lo analizan y se dan cuenta de que realmente sí tiene concordancia con el cuerpo que estaba ahí enterrado. Y bueno, pues entonces dicen que es el cuerpo de Santiago el real, ¿no? Hay otro hecho, nos vamos a remontar un poquito de nuevo hacia atrás. Hay un hecho importante que pasa en España. En España pues llegan las invasiones musulmanas y en el año 844 el rey Ramiro I, ya había una pequeña capillita, ¿no?, donde estaban los restos de Santiago, y el rey Ramiro I hace una batalla para frenar un poco el avance de los musulmanes, y bueno, en la batalla de Clavijo pues él logra detener a los musulmanes, y resulta de que ahí aparece un hecho milagroso que es muy conocido por todos, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, en la batalla, cuando estaban pues ahí en Clavijo, apareció una persona montada en un caballo, y bueno, pues gracias a esa persona se logró vencer la batalla. Y bueno, pues es la representación de Santiago de Compostela, el que pues conocemos, que va montado en un caballo blanco, y bueno, pues es conocido en el arte como Santiago Matamoros, ¿no? Aún así, bueno, pues llegaron los musulmanes pues hasta Compostela, y bueno, pues ya había allí pues una especie de basílica
construida en el año 899, era románica. Esta basílica fue construida por el rey Alfonso III de Asturias y llega Almanzor, que era un musulmán, y bueno, pues arrasa con aquella basílica. Y bueno, pues hay un hecho curioso, ¿no? De que, bueno, pues casi como en venganza de Almanzor, ¿no? De que había logrado conquistar ese lugar, roba las puertas y roba las campanas de Santiago de Compostela y se los hace cargar a los cristianos que habían sido cautivados, se los carga, ¿no? Llevados a pie hasta Córdoba, hasta el sur de España. Y bueno, pues allá en la mezquita, pues allá deposita las campanas y las puertas. Pero bueno, pues más adelante, en el año 1236, pues le regresan lo que habían hecho, ¿no? Resulta de que, pues nada, ya habían ganado y las campanas se las cargan al lomo de los musulmanes y de nuevo se lo llevaron hasta Santiago de Compostela. Es importante decir que bueno, la Catedral de Santiago es de estilo románico en el interior. El exterior es totalmente diferente. La catedral, bueno, pues empieza a construirse en el año 1075 y termina de construirse en el año 1222. Y bueno, pues el primer constructor, maestro de obra, ¿no? Era un francés que se llamaba el maestro Bernardo. Él estaba pues un poquito renovando lo que sería la arquitectura. Bueno, pues él estaba trabajando en una catedral donde había también reliquias y él quería, bueno, pues hacer unas modificaciones para que, bueno, mientras se hacían los oficios, los peregrinos que llegaban en gran cantidad, pues no estorbaran pues a las celebraciones religiosas, ¿no? Y bueno, pues gracias a él se inventó algo que se llama la girola y que inventó también las capillas que están en estas girolas, ¿no? Para que, bueno, pues a la hora de que llegaran los peregrinos no pasaran por en medio, ¿no? Digamos, y pudieran visitar las reliquias dando la vuelta pues a toda la iglesia, ¿no? Y bueno, pues esto fue algo novedoso en el año, bueno, en el siglo XI con este maestro Bernardo, ¿no? Hay otra cosa, pues otro de los iconos, podemos decir, ¿no? De la Catedral de Santiago, que es el Pórtico de la Gloria. Ahí en esa imagen vemos, bueno, pues cómo quedaría o cómo finalizaría en el año 1122, cómo finalizaría la construcción, totalmente diferente a lo que hoy día vemos. Y bueno, les estaba comentando también que, bueno, pues hay una obra maestra que se llama el Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria está hecho por el maestro Mateo. Y bueno, pues es una obra magnífica, es la obra maestra de él. Y bueno, pues actualmente pues ha recuperado su esplendor porque, bueno, hacía años pues estaba restaurando y, bueno, pues era totalmente gris. Ahorita han descubierto que tenía color y que, bueno, pues que es una obra magnífica. El tímpano, pues bueno, pues vemos el Pantocrátor acompañado, el Pantocrátor es un Cristo resucitado, bueno, pues acompañado de los 12 apóstoles, y hay una figura muy representativa que, bueno, pues es bastante importante en cuanto a peregrino, que es pues la escultura de Santiago sedente, sentado, con el bordón de peregrino. Y abajo de lo que es la imagen de Santiago hay cuatro agujeritos, ¿no? Que dicen que, bueno, pues ahí cuando llega el peregrino tiene que poner los dedos y pedir un deseo, ¿no? Eso ya es un poquito más actual, pero bueno, ahí se puede ver en el Pórtico de la Gloria, ¿no? Que fue terminado en 1168. Creo que más adelantito hay una imagen del Pórtico de la Gloria. Es ese, ¿no? Y bueno, pues es una obra magnífica.
En el románico, llegar a un tímpano, a una puerta de este estilo, pues era toda una catequesis, porque, bueno, pues ahí estamos viendo representación de lo que es el paraíso, de quien se porta bien va al paraíso, quien se porta mal va al infierno, vemos los apóstoles, y en el parteluz, que es la columna que hay en medio de la puerta, bueno, pues ahí está Santiago, y abajito están esos agujeritos que les digo, ¿no? Para que pongan ahí su mano y pues pidan el deseo, ¿no? Bueno, pues actualmente, bueno, pues esta puerta sí se puede visitar, pero está recubierta en la parte exterior por pues toda una fachada que se llama la fachada del Obradoiro, perdón, y bueno, pues esta es barroca, ¿no? O sea, dentro de este monumento arquitectónico barroco, pues hay una catedral románica que sería pues esto el interior, ¿no? Lo que ven, pues bueno, si fuera gótica, pues veríamos ahí nervaduras, veríamos arcos de otro tipo, pero bueno, ahí es bóveda de cañón, totalmente lisa, con 3 naves. La primera, pues al fondo vemos lo que sería el baldaquino, donde están los restos de Santiago, y pues las naves laterales. Como le estaba diciendo antes, el maestro Bernardo se inventó estas naves que las va a prolongar hasta el final y va a hacer lo que es la girola, por donde detrás de donde está el retablo mayor, que es lo dorado que vemos en el fondo, pues sigue el pasillo para que, bueno, pues mientras se hacen las celebraciones religiosas en el centro no se estorbe pues el ir y venir de peregrinos, ¿no? Y bueno, pues esto sería el interior. Les estaba diciendo que, bueno, pues fuera está todo la caja, ¿no? Como estas muñecas rusas, ¿no? Y fuera pues está todo lo que es barroco, que está hecho por el arquitecto Fernando Casas Novoa en el año 1738, pues él empieza y lo termina Domingo Andrade en el año 1750. Esa es la fachada, pues que es totalmente diferente a lo que habíamos visto anteriormente, que era románica, con 2 torres que no eran parejas, una más alta y otra más chica, y esto es lo que actualmente pues se ve en la Catedral de Santiago, ¿no? La fachada principal pues es esta, y bueno, pues es patrimonio de la humanidad, o sea, quiere decir que es una obra realmente impresionante, pues llegar a la plaza y después de unas escalinatas pues ver toda esta mole de piedra, de granito, pues cobijando a lo que hay dentro, ¿no? Que es la catedral románica. Bueno, pues esto sería un poquito en cuanto a lo que es la construcción. Pues vamos a hablar un poquito de las peregrinaciones. El primer peregrino que tenemos registrado es un obispo francés que en el año 850, pues bueno, él decide, pues ya que se había descubierto la tumba de Santiago, decide ir caminando desde su diócesis de Francia, decide ir hasta Santiago de Compostela. Es el primer peregrino, se llamaba, lo tengo que leer porque es un nombre un poco raro, se llamaba Gotescalco, era un obispo francés, y bueno, pues él es el primer peregrino que, bueno, pues en el siglo IX, pues ya empieza a dar ejemplo de este camino de Santiago. Obviamente, pues no estaba como lo vemos hoy, ¿no? Que es mucho más cómodo, muy bien señalizado. Y bueno, pues ahí era lanzarse a la aventura, no se sabía si ibas a regresar, si te ibas a enfermar o si te ibas a morir en el camino. De hecho, en Santiago de Compostela hay un cementerio que es el cementerio de los peregrinos, ¿no? Porque muchos llegaban y pues ahí se quedaban, ¿no? Ya no llegaban a su casa. Entonces, bueno, pues no se sabía, era algo inhóspito. Algo también importante, bueno, es decirle que dentro del mundo católico, pues había 3 destinos de peregrinación importantes. Uno era Jerusalén, otro era Roma, y a estos 2 se suma Santiago de Compostela. Jerusalén llega un momento en que, bueno, pues Tierra Santa es conquistada por musulmanes, entonces era mucho más riesgoso y mucho más largo. Ahí sí seguramente pues te robaban o te mataban o tal, ¿no? Entonces lo que es Jerusalén, Tierra Santa, empieza a perderse un poco
en cuanto a centro de peregrinación, no como actualmente, que es uno de los centros principales. Desde el año 800 hasta el siglo XV, pues era un poquito más riesgoso poder llegar hasta allá. Roma, pues era un lugar que no se prestaba para un poquito el misticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues Roma era una urbe bastante poblada. Ahí estaba pues la jerarquía de la iglesia, que se acuerdan que pues era un rey, ¿no? El papa pues era un rey. Y bueno, pues Europa se decanta más por un lugar más relajado, un lugar en el que se pueda ir con un poquito de comodidad. Y bueno, pues entonces desde el siglo XIV-XV pues empieza a tomar bastante auge lo que es la peregrinación a Santiago. Tanto es así que bueno, pues empiezan a crearse unos lugares específicos, desde Francia, que es el más conocido, el camino francés, que va desde, bueno, pues casi los Pirineos, llega hasta Santiago de Compostela y luego se hizo un poco más largo hasta Finisterre. Y bueno, pero era un poquito más cómodo este camino porque, bueno, pues empieza a tomar auge y crean hospitales que, bueno, que al fin y al cabo son hospederías donde el peregrino llegaba y, bueno, pues ahí podía descansar, podía comer algo, podía dormir, porque, bueno, pues lo importante de esto es que pues no llegaban peregrinos que pues eran simples labriegos, ¿no? Ahí llegaban estudiosos, llegaban arquitectos, llegaban pintores, y bueno, pues era como un caldo de cultivo para todo lo que va a florecer en Europa en el siglo XV, ¿no? Bueno, en la Edad Media, en cuanto a saber y conocimiento. Una persona, bueno, pues un peregrino podía caminar entre 30 a 40 kilómetros diarios y bueno, pues era bastante cansado. Y bueno, pues a caballo, que también era reconocido como peregrinación, pues se podía hacer alrededor de unos 90 a 100 kilómetros, ¿no? Y bueno, pues también era importante, era un camino de interioridad, ¿no? Pues hacer este camino, ¿no? Porque pues muchos iban, prácticamente la mayoría iban por un sentido religioso para poder visitar esta catedral. Pero, como les comentaba, también había otros, como por ejemplo que habían cometido el delito de adulterio. Y bueno, pues en vez de una pena pues capital, ¿no? Pues le decían, bueno, pues ve caminando a Santiago de Compostela, porque era bastante largo, era riesgoso, todo esto. Y bueno, pues cuando regreses acá, pues ya cumpliste tu condena, ¿no? Y bueno, pues también era bastante interesante el poder hacer este camino, ¿no? Para poder conseguir la libertad. Bueno, hay también en el año 2010, un poquito más actual, bueno, pues ya ha tomado muchísimo auge esto de ir a Santiago de Compostela, y se hizo un cómputo y en ese año jacobeo llegaron alrededor de 272.000 peregrinos, ¿no? Que son bastantes, pues todos caminando, ¿no? O sea que obviamente durante todo el año, ¿no? Pero bueno, pues sí ha tomado bastante auge pues todo esto de las peregrinaciones, ¿no? Bueno, pues en cuanto a esto sería en cuanto a las peregrinaciones. Si vemos los mapas, bueno, pues este es el camino tradicional que va pasando por las capitales pues del norte de España más importantes, y hay otro mapa, bueno, que nos está indicando que no solamente existe sino que existen otros caminos que, bueno, pues van desde prácticamente Centro Europa pues hasta Santiago de Compostela, ¿no? Dentro de lo que eran las peregrinaciones, bueno, pues había varios ritos, ¿no? Uno de ellos, que actualmente, bueno, pues se ha perdido, era, bueno, pues llegar al cerro del peregrino y, bueno, pues poder ver la Catedral de Santiago de Compostela y poner ahí una piedra en una escultura que hay. Otro que, bueno, pues se ha dejado de hacer también
En la Edad Media se hacía bastante, era bueno cuando llegaba un peregrino, subía a lo que son los tejados de la catedral y ahí como un signo de purificación, bueno, pues quemaban las vestiduras de peregrino, bueno, pues que consistían en un bordón, que es un bastón largo, consistía en una capa de grueso de paño y bueno, pues igual un sayal y bueno, y el sombrero de peregrino, ¿no? Todo eso se quemaba y se continuaba hasta Finisterre, hasta el final de la tierra, y bueno, pues ahí se conseguía una concha, que es la concha, pues la que todos conocemos, que es la concha de Santiago de Compostela, ¿no? Y bueno, otra tradición importante, antiguamente solamente se hacía cuando llegaba una cantidad importante de peregrinos. Hoy día pues prácticamente se puede ver frecuente. Es la ceremonia del botafumeiro. No tengo imagen del botafumeiro, se me pasó. Pero espero que con mis explicaciones se pueden hacer una idea. El botafumeiro es un incensario más o menos de mi tamaño. Y bueno, pues ese incensario pues tiene dos partes, es de plata. Bueno, pues este incensario lo tenemos datado como la primera vez que se utilizó en 1322 y bueno, tenía dos funciones. La Catedral de Santiago no se cerraba, estaba abierta día y noche para pues atender a los peregrinos que llegaban y muchas veces pues dormían incluso dentro de la catedral. Y bueno, como era un número bastante elevado de peregrinos los que llegaban, pues bueno, pues se concentraba un poquito el olor, ¿no? Porque en aquella época pues así era. Y bueno, pues tenía la función el botafumeiro de, bueno, pues con el humo del incienso, pues purificar un poco el ambiente. Y pues además era bastante vistoso, ¿no? Y bueno, pues actualmente se puede ver el botafumeiro y es uno de los atractivos que tiene la Catedral de Santiago de Compostela. Y bueno, pues esto sería un poquito todo lo que yo les quería platicar hoy del Camino de Santiago. Y espero que les haya gustado. Y bueno, pues posteriormente vamos a ver a lo mejor algo del románico para seguir avanzando en los periodos artísticos y bueno, pues que sea bastante atractivo pues este programa, ¿no? Entonces pues yo me despido, espero que les haya gustado. Ahí cualquier comentario pues son bienvenidos y bueno, pues aquí ya les dejo. A nombre de nuestro centro de capacitación, quiero hacerte una cordial invitación. Si estás interesado en obtener tu certificado de bachillerato resolviendo un sencillo examen nacional de la Secretaría de Educación Pública, visítanos en www.humanitec, tu prepa online, y prepárate durante solo 4 meses de preparación para que en este tiempo, con una beca educativa navideña, no hagas ningún tipo de pago de colegiatura. Es totalmente tu derecho tener tu certificado de bachillerato y en base al acuerdo 286, ahora es posible que puedas obtenerlo resolviendo ese sencillo examen nacional. Visítanos. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.